Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El gobierno de México ya recibió las cartas de auxilio del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, e insistirá a las autoridades de ese país que lo liberen de la cárcel de Guayaquil y lo entreguen para darle asilo político. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex de la Ciudad de México, consideró que faltaron compromisos financieros e institucionales en el debate chilango para la crisis del agua y consolidar el combate a la corrupción. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador invirtió 300% menos que las administraciones anteriores en infraestructura, lo que mantiene en pésimas condiciones carreteras, puertos, aeropuertos y puentes. Así lo denunció la candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez. Los 13 candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México suscribieron el pacto por la primera infancia, con el que se comprometen a darle prioridad a políticas públicas relacionadas con el desarrollo de la niñez. Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue detenido por personal de la Guardia Nacional. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reúne evidencias y pruebas de más víctimas de Miguel, presunto feminicida serial que quedó al descubierto tras el crimen que cometió en contra de José María, el cual también atacó a puñaladas a la madre de esta, Cassandra, la cual lucha contra la muerte en un hospital. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga nuevas denuncias sobre el cártel inmobiliario. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 22 de abril del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581-012861 y el 5561-988821. Este último yo lo contesto, mándeme mensajito. Recuerde que estamos en vivo en La Neta Noticias por el 1150 de AM por Acústica Radio, la nueva opción de la radio en México. Como todos los días, lo saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. El gobierno de México ya recibió las cartas de auxilio del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, y insistirá a las autoridades de ese país que lo liberen de la cárcel de Guayaquil y lo entreguen para darle asilo político. La canciller mexicana Alicia Bárcena subrayó que la procuración principal es la salud de Glass y que han pedido a otros países que intervengan para obtener su liberación. La titular de Relaciones Exteriores dijo que lo principal es resolver la demanda que interpuso México ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Ecuador por el allanamiento en nuestra embajada en Quito y en donde la policía agredió a diplomáticos mexicanos por detener a Jorge Glass, quien se encontraba en asilo político en la sede mexicana. Alicia Bárcena dijo que se trabaja tanto en la resolución de la Corte sobre nuestra demanda como el análisis para acelerar la entrega de Jorge Glass al gobierno mexicano. Activistas y familiares de Manuel Guerrero, mexicano detenido el 4 de febrero en Qatar por ser homosexual, acusaron este lunes a las autoridades cataríes de fabricarle un delito de posesión de droga para mantener el proceso penal en su contra.
La policía de Qatar detuvo en Guerrero a Guerrero, quien también tiene ciudadanía británica en Doha, la capital, tras acudir a una cita acordada a través de una aplicación en la que las autoridades cataríes crearon un perfil falso y lo arrestaron al momento del encuentro. Tras la primera audiencia de este lunes, Eduardo Guerrero, hermano del detenido, expuso a los medios que seguirá con su proceso en libertad provisional, pero aseveró que la policía le plantó 1/4 gramo de metanfetamina para esconder en que la verdadera razón por la que se lo persigue es por la orientación sexual. Importante golpe al tráfico humano se llevó a cabo allá en Cancún, Quintana Roo. Pero escuchemos sobre el tema el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que en Cancún se logró dar un duro golpe contra el tráfico humano al rescatar a 75 migrantes de nacionalidad india junto con un ciudadano peruano en un hostal. El operativo fue realizado por fuerzas de seguridad estatales y de la Guardia Nacional, quienes encontraron a los migrantes, en su mayoría hombres, junto con 3 mujeres en un área costera apartada de la famosa zona hotelera de Cancún. Según el comunicado emitido por la Fiscalía del Estado, una mujer extranjera cuya nacionalidad no ha sido revelada fue detenida como presunta integrante de la red responsable de esta operación ilegal. Se ha informado que la banda estaba operando desde hace aproximadamente 1 año y medio en la zona y reclutaba a sus víctimas a través de plataformas digitales, ofreciéndoles alojamiento en Cancún y sus alrededores. Una vez en el lugar, confiscaban sus pasaportes y dispositivos móviles. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @vilesenrique, y nos escuchamos en breve. También le informo que el Día Mundial de la Tierra concentra la petición de actuar e implementar medidas de protección al medio ambiente. Vamos con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel, te saludo a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena de Acústica Radio en todo el país. Pues sí, hoy es el Día de la Tierra y hay que recordar que poco o nada estamos haciendo para un planeta que estamos siempre enfermándolo. Y así es como comenzamos con esta información que ahora es el lema de la Tierra contra los plásticos, en donde miles de toneladas se agregan a la contaminación. Y hay que recordar que el Día Mundial de la Tierra se celebra cada 22 de abril con el fin de concientizar sobre la importancia de la preservación y el cuidado del medio ambiente, la contaminación ecológica, la superpoblación, la industria productiva son algunas de las temáticas que aborda esa jornada. Asimismo, la protección de la biodiversidad para prevenir el cambio climático y sus fatales efectos. Sin embargo, se sigue dañando el hábitat, el planeta donde vivimos, y así es uno de los principales problemas. Y mientras estamos más allá de lo que es la retórica, el mensaje político, pues en estos últimos días, al menos en el Valle de México, un fuerte calor, pues sí, llegó la lluvia y más allá de la cuestión política, pues redundante, se vuelven a inundar avenidas por la contaminación de basura, los supuestos captadores de agua pluvial, pues fueron más allá del discurso, no fue realizado en su oportunidad, y así los mensajes políticos. Y hay que recordar que este 22 de abril, desde 1970, se lleva a cabo la protesta de estudiantes y movilizaciones por el cuidado de la naturaleza, actividades masivas que se logró la participación de cientos de universidades, y 2 años más tarde se llevó a cabo la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente.
en Estocolmo, llamada la Cumbre de la Tierra en Estocolmo. En el 2009, Naciones Unidas proclamó esta fecha de manera oficial. ¿Y qué hemos hecho por la Tierra? Pues dañar nuestro hábitat. Muy buenas tardes, buen inicio de semana. Y mire, también le doy a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga nuevas denuncias sobre el cártel inmobiliario. Pero escuchemos al Coordinador General de Investigación Territorial en suplencia de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, Ulises Lara López. En seguimiento a las investigaciones para evitar la impunidad en el tema de la posible corrupción en el sector inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez, la Fiscalía General de Justicia ha recibido nuevas denuncias por posibles irregularidades en la construcción de edificios debido a excedentes de metros, pisos o departamentos. El Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y en materia de protección urbana, FIDAMPU, cuenta con 3 nuevas denuncias presentadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y que fueron ratificadas el pasado 18 de abril. La representación social solicitó la inmediata intervención de personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, expertos en las materias de arquitectura e ingeniería civil, así como de fotografía, para la búsqueda y levantamiento de indicios luego de que fueron localizados inmuebles que exceden el número de niveles permitidos por la zonificación otorgada al mismo. El Ministerio Público solicitó también la intervención de la Policía de Investigación a efecto de inspeccionar la zona con fotografías y croquis, así como para ubicar a testigos de los hechos. Cabe recordar que esta Fiscalía General de Justicia, a través de investigaciones sólidas, robustas y científicas, comprobó la existencia de una red de corrupción en las bienes raíces en la Alcaldía Benito Juárez que, al tolerar la construcción de pisos excedentes, derivó en ganancias millonarias para desarrolladores inmobiliarios. Dichos empresarios, a su vez, pudieron devolver los favores mediante la cesión de departamentos o la venta de los mismos a precios de remate a través de transacciones a prestanombres y familiares de servidoras y servidores públicos de esta demarcación. Hasta el momento hemos obtenido más de una docena de órdenes de aprehensión contra los servidores públicos y particulares. Hemos llegado también a la conclusión de 4 juicios abreviados con la correspondiente aceptación de culpabilidad de las personas procesadas y la reparación del daño. Continuaremos informando a la ciudadanía al respecto conforme las investigaciones nos lo permitan y sin poner en riesgo el debido proceso. Muchas gracias. Y mire, y en otro tema, le doy a conocer que Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue detenido por personal de la Guardia Nacional. De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Don Rodo fue capturado tras intensas labores de inteligencia y un operativo en la calle Hacienda de Iguala del fraccionamiento Hacienda Real, en la colonia Rodríguez Alcaine, en el municipio de Autlán de Navarro, allá en Jalisco. Los primeros reportes sobre la detención de Don Rodo indican que la captura del hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación ocurrió a las 3:48 de la madrugada de ayer domingo 21 de abril. Después de haber sido detenido, Abraham Oseguera, alias Don Rodo, fue trasladado a la Ciudad de México. Una vez ahí fue presentado ante la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, ubicada en Paseo de la Reforma, aquí en la Ciudad de México. La captura del hermano de El Mencho, conocido como El Rodo, se logró luego de que las autoridades lo localizaron a unos 190 kilómetros al sur de Guadalajara, donde las labores de inteligencia permitieron su detención. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reúne evidencias y pruebas de más víctimas de Miguel, presunto feminicida serial que quedó al descubierto tras el crimen que cometió en contra de José María, el cual también atacó a puñaladas a la madre de esta, Cassandra, la cual lucha contra la muerte en un hospital. Con ello, los encargados de las investigaciones buscan establecer el número
de asesinatos contra mujeres que cometió Miguel. Además, peritos en criminalística, fotografía, medicina forense y en antropología continúan el análisis de los restos óseos hallados en su departamento durante 2 cateos realizados por peritos, agentes de la Policía de Investigación y personal ministerial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y es que se encontraron 20 restos humanos, posiblemente pertenecientes a por lo menos 7 víctimas distintas. Entre los hallazgos se cuenta la presencia de 5 cráneos, además de otros huesos esparcidos por el lugar. Parte de los restos, que aparentan ser de una fémina, yacía en el refrigerador del asesino Miguel. También investigadores en psicología de la Fiscalía Capitalina analizan el diario del presunto feminicida serial Miguel y tratan de descifrar algunos escritos que parece ser se trata de poemas redactados en ese diario, todos en alusión a la muerte de algunas de las jóvenes mujeres. Y es que durante las investigaciones se logró descubrir que Miguel compartió en redes sociales y en su diario personal lo que parece ser poemas que ocultan pistas de sus atroces crímenes. Estos escritos están actualmente siendo examinados por parte de los investigadores de la Fiscalía Capitalina para identificar a más víctimas y entender mejor el alcance de los crímenes cometidos por este individuo. La investigación continúa en curso por la Fiscalía General de Justicia. Trabajan intensamente para conectar a Miguel con más casos de feminicidio. Fueron encontrados los 12 trabajadores de la construcción que habían sido secuestrados por hombres armados durante la madrugada de ayer domingo en el municipio de Anáhuac, a unos 200 kilómetros al norte de Monterrey, Nuevo León. La Fiscalía de Justicia Estatal dice que 11 de ellos fueron localizados en el mismo municipio de Anáhuac y uno en Tamaulipas. Y es que la noche del domingo encontraron en Tamaulipas a un trabajador de 17 años y la madrugada de este lunes a los otros 11. Sin embargo, las autoridades no informaron acerca de la forma en que fueron rescatados y si hubo detenidos en este caso. Y también le doy a conocer que el gobernador Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, dice que gracias a la oportunidad de respuesta de la sociedad mantense y de las autoridades de seguridad y de la Fiscalía de Justicia del Estado, se logró avanzar en el esclarecimiento de los hechos que causaron el homicidio del candidato a la presidencia municipal de El Mante, Noé Ramos. En un mensaje desde la Casa de Gobierno, el mandatario tamaulipeco y el fiscal general de justicia, Irving Barrios Mojica, confirmaron la identificación del presunto homicida y que se cumplimentó una orden de aprehensión contra Eliot Guadalupe por el delito de homicidio calificado en la persona de Edgar Noé Ramos. El fiscal detalló que las investigaciones realizadas luego de los hechos registrados el pasado viernes 19 de abril en la colonia azucarera de El Mante, y agregó que el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión contra Eliot Guadalupe, quien será puesto a disposición del Ministerio Público y donde se determinará su situación jurídica, acompañado por el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, y el secretario de Seguridad Pública, Sergio Chávez García. El gobernador Villarreal Anaya refrendó su compromiso para mantener informados oportunamente a los tamaulipecos sobre estos lamentables hechos. En otra información también le doy a conocer que el director general del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, Carlos Martínez, aseguró que las cuentas inactivas de personas que tienen recursos en la subcuenta de vivienda serán notificados sobre este ahorro antes de que se traslade al Fondo de Pensiones para el Bienestar, tal como se propone
en la iniciativa de reforma que hoy se discute en el Pleno de la Cámara de Diputados. Al participar en la Semana de Seguridad Social, el funcionario explicó que el Infonavit avisará a las personas que tienen 69 años de edad y que su cuenta está inactiva, es decir, sin aportaciones patronales, que puedan retirar esos recursos o de lo contrario, el siguiente año se irán al nuevo fondo. En México se cuenta con uno de los esquemas de vacunación más completos del mundo, que incluye la prevención de al menos 13 enfermedades. Pero vamos con la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los escuchas de la Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México pide reforzar la información sobre la importancia de las vacunas y los programas de inmunización. En México se cuenta con uno de los esquemas de vacunación más completos del mundo que incluye la prevención de al menos 3 enfermedades. No obstante, la Secretaría de Salud reportó que el 42.6% de las niñas y niños de 1 año de edad habían sido completamente vacunados. El déficit en el porcentaje de vacunación infantil tiene que ver con la disminución en la cobertura, financiamiento insuficiente y sostenible para realizar las campañas de inmunización y el aumento de la desinformación de la efectividad de las vacunas. En este escenario, para esta celebración de la Semana Mundial de la Inmunización y la Semana de Vacunación de las Américas del 20 al 27 de abril, se adopta el lema Actúa ahora para proteger tu futuro, a fin de motivar las campañas de información y fortalecer los programas de inmunización y garantizar el derecho humano a la salud de la población durante el ciclo de vida. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México subrayó la importancia de la vacunación para asegurar una sociedad con menor riesgo de adquirir enfermedades graves y mortales, focalizando la protección de las niñas y niños, las personas mayores y personas con sistemas inmunológicos comprometidos, y como una de las mayores estrategias para garantizar el derecho a la salud individual y colectiva. El organismo resaltó que luego de que en 2021 hubo una importante caída en la disponibilidad de las vacunas del cuadro básico, debido a que durante la emergencia por COVID-19 los esfuerzos se concentraron en inmunizar a la población y contribuir a la disminución del riesgo de enfermedad grave, en 2023 la Organización Panamericana de la Salud reportó que empezó a revertirse esa tendencia. Hasta aquí la información. Y mire, también le doy a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de propaganda y de ser un montaje el grupo de aproximadamente 8 encapuchados que increparon ayer a Claudia Sheinbaum en Motocintla, ya en Chiapas, para pedirle que atienda la inseguridad y las problemáticas de la comunidad de Comalapa. Es que ayer, cuando se dirigía a Motocintla, Chiapas, en donde realizó un acto político, un grupo de personas encapuchadas retuvo a la candidata Claudia Sheinbaum cuando viajaba en una camioneta en la que se trasladaba. Los encapuchados le pidieron a la candidata presidencial que no se olvide de la frontera y de la Sierra de Chiapas. El presidente descalificó los hechos y argumentó que fue muy extraño que llegaran tapados de la cara y vestidos de negro a denunciar algún tema previo a las elecciones del 2 de junio. Y los 3 candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México suscribieron el pacto por la primera infancia, con el que se comprometen a darle prioridad a políticas públicas relacionadas con el desarrollo de la niñez. Durante su intervención, Santiago Taboada, candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, propuso que todas las escuelas de la Ciudad de México tengan techo en sus patios, bancas y pizarrones nuevos. Dirigiéndose a niñas y niños presentes durante la firma del convenio, así como a padres de familia, el candidato se comprometió a que todos los infantes tengan derecho a la salud y a la alimentación. En tanto, Clara Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, prometió que realizará un programa de salud y alimentos para los menores de edad y propuso el programa social Desde la Cuna, con el que pretende dar apoyos económicos a sus primeros 1000 días de vida.
En tanto, Salomón Chertoriski, candidato de Movimiento Ciudadano, destacó que la atención de la primera infancia debe ser integral, desde el embarazo hasta los primeros años de vida de los menores. Y mire, también le doy a conocer que la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex de la Ciudad de México, consideró que faltaron compromisos financieros e institucionales en el debate chilango para la crisis del agua y consolidar el combate a la corrupción. De ahí que llamó a la y los candidatos para que presenten compromisos claros y detallados en materia de inversión en la gestión del agua y la lucha contra la corrupción. Dejó en claro que el futuro de la Ciudad de México depende de la capacidad de sus líderes para tomar decisiones valientes y responsables. Es hora, dicen, de actuar con visión y compromisos para garantizar el desarrollo sostenible y justo para todos. La organización empresarial resaltó que reconoce la importancia de los temas discutidos ayer por los candidatos que representan Clara Brugada de la coalición Juntos Hacemos Historia en la Ciudad de México, Salomón Chertoriski de Movimiento Ciudadano y Santiago Tahuada de la Alianza Va por la Ciudad de México en el segundo debate chilango. Y mire, también le informo que Oscar N., hermano de Octavio y Fernando Martínez Vargas, candidato a diputado local y regidor de Morena en Ecatepec, Estado de México, fue detenido la tarde del pasado sábado por causar lesiones a un elemento femenino de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec. El sujeto fue asegurado luego de una larga persecución que concluyó en el municipio de Nextlalpan, ya que intentó darse a la fuga luego de lesionar a una oficial de tránsito municipal. El implicado quedó a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Antes déjenme mandar saludos afectuosos a Sergio Francisco Santos Bustamante, quien hoy cumple 16 años. Muchas felicidades, amigo Sergio Francisco Santos Bustamante. Desde aquí, de la cabina de la Neta Noticias, te mandamos un fuerte abrazo y pásala bien. También saludos a todos los conductores del Valle de Toluca. También al maestro Joaquín Rubio Sánchez, vocal ejecutivo de la Junta Local del Estado de México, del Instituto Nacional Electoral y de su equipo de comunicación social, a Eduardo Valencia. Amigas y amigos, recuerde que mañana martes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.